La bruma del amanecer se aferraba como un manto espeso a los juncos y al sauce llorón, descendiendo en silenciosos hilos sobre las aguas quietas del delta. El murmullo incesante de insectos, apenas perturbado por el lejano graznido de un carancho, tejía alrededor de Valerio una atmósfera sobrenatural, como si el mundo mismo estuviese conteniendo el aliento ante su huida. Él, hasta entonces, solo había conocido el olor acre del cuero húmedo, la madera gastada de las carretas, los insultos y el temblor de su propio cuerpo cada vez que don Federico, su amo, paseaba la fusta por entre las figuras encorvadas de sus esclavos. Esa mañana, sin embargo, olía a tierra mojada y a promesa. Aún podía sentir como brasas frescas el dolor en los tobillos y en los hombros, pero la verdadera herida era honda y silenciosa, tan invisibles como las corrientes secretas que animaban el Paraná. Su fuga había sido un acto de desesperación y esperanza. La noche anterior, cuando la casa dormitaba en los brazos del vino y la mugre, Valerio había deslizándose como sombra hacia la poza, internándose entre la maraña de sauces mientras los perros roncaban en el patio. Ahora, agazapado entre los cañaverales, Valerio respiró con dificultad, intentando acompasar su pecho a la calma palpitante del entorno. Sintió el frescor líquido lamiéndole los pies descalzos y un rumor eléctrico le recorrió la espalda. Detrás de él, el eco de la voz de don Federico, áspera y cargada de amenazas, aún retumbaba en su memoria. Sin embargo, en el delta, ese retumbar parecía desvanecerse, ahogado por la vastedad verde y el cantar incesante de las almas invisibles. El sol apenas despuntaba, y entre las brumas emergió la figura menuda de Ana. Valerio la vio primero como un temblor de sombra entre los juncos. Luego, a medida que el sol ascendía con recelo, distinguió el cabello negro cayendo en las trenzas gruesas sobre los hombros recios, el rostro de pómulos marcados y los ojos tan luminosos como el agua que rodeaba todo. Ana avanzaba despacio, descalza también, envuelta en un poncho raído que le llegaba a las rodillas. Su andar era cauteloso, como si cada paso fuese un pacto secreto con la tierra y el agua. Se quedaron mirándose, analizando la amenaza o la misericordia que el otro pudiera ofrecer. El delta, testigo de tantas huidas y secretos, los recibió en silencio. «No te acerques todavía», dijo Ana con voz firme, mezclada de guaraní y del castellano gutural que había aprendido de sus captores. «¿Vos sos hombre bueno o malo?». Valerio no tenía palabras para responder. El cansancio, el miedo, el espejismo de la libertad. Su garganta solo pudo emitir un gruñido bajo antes de que una lágrima, seca y pertinaz, le recorriera la mejilla polvorienta. «Soy como vos», atinó a murmurar, casi para sí. «No hay dueño en mi espalda ahora, solo el río». Ana lo miró largamente, escrutándolo, como quien estudia el filo de un cuchillo antes de tomarlo. Luego, con un gesto apenas perceptible, se arrodilló junto al agua y sumergió las manos. El reflejo de su rostro tembló junto al de Valerio, fundiéndose los dos rostros en la superficie rota. «El río no pregunta de dónde venimos», susurró ella. «Pero hay hombres malos cerca. Acá no se puede confiar en nadie». Valerio, aún jadeando, logró sentarse a su lado. Los dos se miraron, extraños y semejantes. Él era alto, de piel oscura como el tronco mojado del tronador, de mirada salvaje y adusta. Ella pequeña pero firme, con un brillo desafiante en la boca. Por unos minutos permanecieron juntos en ese limbo gris, compartiendo el silencio del delta y el tacto frío de la mañana. El olor a limo se mezclaba con el perfume áspero de la vegetación, y los sonidos amplificaban la soledad. «Me llamo Valerio», dijo al fin, rompiendo la quietud. «Caminé toda la noche para dejar atrás la casa grande». El patrón tragó saliva y bajó la cabeza. «El patrón va a buscarme hasta el fin del río». Ana titubeó un instante, como si calculara el riesgo de responder, pero luego, vencida por algún desgarrado sentimiento de hermandad, murmuró: «Soy Ana. Me robaron de mi gente hace 3 lunas. Los hombres blancos me cambiaron por sal y cuchillos. Ahora me buscan también. Tengo miedo». La confesión flotó entre ellos, pesada y vulnerable, y Valerio sintió que un lazo invisible comenzaba a unirlos. Los latidos del corazón del delta, el rumor de las aguas, el crujir de las ramas, los susurros de hojas mecidas por la brisa acompañaban sus palabras, como si los dioses de la naturaleza aprobasen la alianza incipiente. Un chasquido, cercano, los hizo girar bruscamente. Entre los carrizales apareció Juan, un joven indígena que Valerio había visto solo de lejos en los días de mercado.
Vestía ropas desiguales, restos de tela y cuero recogidos, y en sus manos traía una soga y unas raíces frescas. Había aprendido a moverse sin hacer ruido, como un animal de monte. No se queden ahí mucho tiempo, advirtió en voz baja. Los hombres de don Federico andan cerca. Ya vi sus caballos en la otra orilla. Ana asintió, y Valerio, que nunca había confiado en nadie, se sintió instintivamente inclinado a seguirlo. Juan los condujo por senderos de barro y agua, cruzando islotes cubiertos de camalotes y sauces, hasta llegar a un refugio improvisado. Una choza de ramas caídas, apenas visible si no se sabía mirar. Allí, la oscuridad sabía a refugio, y el sonido del río amortiguado por el follaje era promesa de salvación. Dentro de la choza, Juan descascaró las raíces y las partió entre los tres. «Coman esto, les va a dar fuerza para la jornada», explicó. «Al mediodía, cuando el sol esté alto, vamos a cruzar por la ensenada. Después, será más difícil que nos sigan». Valerio aceptó la raíz y la masticó lentamente. El sabor terroso, casi amargo, le llenó la boca, y por fin sintió cierta energía centellear en sus venas. Ana mascaba en silencio, la mirada dura, aún desconfiada. «¿Por qué nos ayudas?», preguntó Valerio, sin poder contener la suspicacia. Juan se encogió de hombros. «Mi gente también fue robada. Mi hermana está en la estancia grande. Yo sé cómo duele». Calló un instante y luego agregó: «Y porque el delta cuida a los suyos. Si uno ayuda, el río ayuda». Ana bajó la vista, y en su gesto Valerio percibió un temblor de esperanza. Él, por primera vez desde que abandonó la casa de don Federico, sintió que el aire no le quemaba los pulmones. Durante horas aguardaron en la penumbra. Afuera, las voces de los perseguidores se confundían con los gritos de las garzas y el arrullo de los arrayanes. Por momentos, un retumbar de cascos de caballo hacía temblar la tierra blanda, pero los perros nunca llegaban hasta el refugio. En la choza, los tres compartieron un silencio cargado de pensamientos, sueños y miedos. En un momento, Ana susurró: «¿Creen que es verdad que más allá del río hay sitios donde nadie manda sobre nadie?». Juan sonrió, melancólico. «Eso decían los viejos, que hacia el norte, en los bosques grandes, viven libres. Pero para llegar hay que cruzar muchos brazos del Paraná, y no todos saben nadar. Y hay gente mala también allá». Valerio sentía como el cansancio se le acumulaba en los huesos, pero algo en las palabras de Juan le inflamó el pecho. Cerró los ojos, y en la oscuridad vio la imagen de un pueblo sin cadenas, con fogones encendidos y niños corriendo junto al agua. Sintió el roce leve de la mano de Ana en su antebrazo, apenas un contacto, y comprendió lo que ese sueño significaba. La luz del mediodía se filtró apenas por las rendijas del techo de ramas. Juan espió hacia afuera, entre los juncos. «Es la hora. Si nos encuentran acá, nos matan». Ana recogió sus cosas. Una pequeña bolsita de cuero, con semillas y collares de cuentas. Valerio no tenía nada, salvo su cuerpo maltrecho y la determinación de avanzar. Salieron al sol titilante como fantasmas, y el calor húmedo les pegó en la piel como una advertencia. Cruzaron islotes resbaladizos, saltaron entre raíces y lodo, esquivaron serpientes que se enroscaban entre las piedras calientes. El río ante ellos parecía infinito. Camalotes flotaban en fila, y los troncos arrastrados por la corriente formaban un puente inestable. Juan habló bajo: «Vamos uno por uno, despacio. Si caen, no griten». Ana fue la primera. Se movía felina, su cuerpo ligero deslizándose sobre los troncos húmedos. Valerio la siguió, el miedo apretándole la garganta, los brazos tensos en cada paso. El agua reflejaba fragmentos del sol, y por momentos, la bruma tornaba todo en espejismo. Por detrás, Juan vigilaba el horizonte, atento a cualquier movimiento. Cuando estuvieron en la otra orilla, jadeantes y cubiertos de barro, Valerio sintió una risa inesperada burbujearle en el pecho. Era un sonido casi desconocido, un brote de alegría, el eco de un alma que recordaba cómo era vivir. «Lo logramos», susurró Ana, los ojos radiantes. «Por ahora», corrigió Juan, siempre cauteloso. «Ahora hay que no dejar rastro y buscar comida». Caminando entre los sauces, Ana murmuró a Valerio, apenas audible sobre el rumor de las hojas: «En mi lengua, a la libertad se le llama abangatú. Dicen que quien la busca, aunque muera, ya la toca». Valerio repitió la palabra, degustando el sonido. Abangatú. El día avanzó, el sol se volvió cruel. Entre las islas, el calor y los mosquitos se hicieron insoportables, y el hambre comenzó a retorcer los estómagos. Encontraron frutos agrios,
algunos peces pequeños que Juan habilidosamente atrapó con las manos. El agua fresca del río les calmaba la sed. Y por momentos, sentados al abrigo de un ceibo en flor, el mundo parecía detenerse. Esa noche, acampados bajo un cielo tachonado de estrellas, Ana y Valerio compartieron historias, palabras y silencios. El delta era vasto y lleno de peligros, pero en ese breve instante, el amor comenzó a germinar en el límite tenue entre la sobrevivencia y la esperanza. Mientras Ana le cantaba en voz baja una melodía de su pueblo, Valerio apoyó la cabeza en sus rodillas y soñó, por primera vez, con la posibilidad de un futuro donde sus nombres no fuesen pronunciados como una maldición, sino como promesa. El canto de las almas se confundía con el susurro del Paraná y los sueños de libertad, aún frágiles como el vuelo de un martín pescador, tejían su refugio entre las sombras. El sol se elevaba, apenas como un disco pálido, entre jirones de neblina, y el delta dormía bajo un manto de silencio expectante, interrumpido solo por el zumbido de los insectos y el chapoteo ocasional de algún pez que rasgaba la superficie del agua. El mundo era apenas un murmullo acuático, los sauces desplomados sobre la corriente, los juncos susurrando palabras antiguas en el viento. Valerio sentía el barro frío, pegado a la piel desnuda de sus pies, el temblor de su pecho, abrigado por la esperanza y el temor entrelazados. Ana lo miraba con desconfianza, los grandes ojos oscuros atentos, las manos apretadas a los costados del cuerpo, como dos garras dispuestas a defenderse o a huir. Caminaron en silencio, apartando con cuidado las ramas bajas, dejando atrás la pequeña isleta donde habían pasado la noche, si es lo que podía llamarse dormir a ese estado de vigilia tensada. Juan iba por delante, sus pies ligeros apenas hundiendo el limo, su figura menudo y ágil abriéndose paso entre las sombras. Valerio pensó en la sensación de pertenecer a la naturaleza, de confundirse con el paisaje y fundirse en él, ser sombra entre las sombras, bruma entre la bruma. Era un alivio y a la vez una amenaza, porque el delta era tan bello como implacable, sus aguas ocultaban remolinos traicioneros, sus raíces serpenteaban bajo el barro, sus sonidos podían revelarles a los perseguidores. La brisa olía a hojas húmedas, a madera podrida y limo, mezclados con el perfume dulce de las flores silvestres que brotaban entre los juncos. En la distancia, la llamada de un ave repicó como un grito lejano, y Ana se estremeció. Valerio la observó de reojo, preguntándose por las heridas invisibles que ella cargaba. Él mismo sentía el costado ardido aún, allí donde el látigo de don Federico lo había marcado una y otra vez. La camisa sucia que llevaba pegada al cuerpo escondía cicatrices viejas y nuevas, pero el dolor de Ana no era visible. Estaba en la forma en que evitaba la mirada de los hombres, en la tensión de sus músculos cada vez que se acercaba un estrépito. Juan se detuvo junto a una mata espesa, susurró algo en su lengua y extendió la mano hacia Ana. «Vení», dijo con voz tan baja que se fundió con el crujido de las ramas. «Por acá hay menos barro, hay pisada de carpincho». Ana asintió. Valerio, aunque solo comprendía una palabra de cada tantas, entendía el tono, la urgencia. Se adentraron por el sendero que Juan les marcó, caminando en fila, los pies hundiéndose en la tierra mojada. Las huellas de los animales servían de guía y advertencia. Si había carpinchos, no habría hombres, pero si el fango estaba muy removido, cualquiera podía haber pasado por allí. El delta era un laberinto. Una telaraña de brazos de agua y pequeñas islas de barro y sauces, donde la orientación era un arte. El sol apenas filtraba su luz y era difícil saber el norte. Juan parecía conocer el camino como un pez conoce el cauce de un arroyo, a fuerza de instinto, de recuerdos, de haber aprendido de los mayores a leer la disposición de las estrellas, el rumor del viento y la densidad del follaje. Valerio, en cambio, se sentía forastero en esa tierra de agua. Pero se aferraba al ejemplo de Juan. Ana, silenciosa, avanzaba entre los dos, los cabellos desordenados en un manto oscuro que le cubría la espalda, los pies pequeños y duros, sucios de barro y de espera. Al llegar a la orilla de una laguna oscura, Juan se detuvo e hizo una seña para que callaran. Tendieron el oído. A lo lejos, entre las cañas, se oía el eco de voces humanas, vagas, distorsionadas por la distancia. Valerio sintió un escalofrío. Los hombres de don Federico seguían tras ellos. Era solo cuestión de tiempo antes de que los alcanzaran si no seguían moviéndose. Juan se volvió, susurrando, casi sin mover los labios.
Hay que cruzar al otro lado, por el agua. Ana vaciló, miró la superficie opaca, el reflejo trémulo de las nubes, la promesa de frío y de peligros bajo el agua, víboras, bagres que pinchaban, ramas como brazos que podían atraparla y hundirla. Valerio apoyó una mano sobre su hombro. Un gesto torpe, precavido, pero cargado de la solidaridad indecisa del que no tiene otra cosa que ofrecer. Vamos juntos, murmuró él. Nadie va a dejarnos atrás. Ana se soltó con un gesto brusco, pero no retrocedió ni protestó. Siguió a Juan, que se metía en el agua, el barro succionando los tobillos, el frío trepando por las piernas. Valerio fue el último. El agua les llegaba a la cintura. Las corrientes jugueteaban con sus cuerpos. El fondo resbaladizo los hacía tambalear. La lengua del delta lamía con suavidad, pero también con la promesa de ocultar cadáveres y secretos. Mientras avanzaban, Valerio recordaba los años pasados en la casa grande, las noches de encierro, el rumor constante de las cadenas arrastradas, el perfume a azahares en el patio trasero, la voz de don Federico cortando el aire como un látigo invisible. Ahora, en el corazón del delta, sentía que la libertad era un animal feroz, que había que domar con cada decisión. Miró hacia Ana, que nadaba con movimientos torpes, boqueando apenas, los labios apretados para que no se le escapara un grito. En ese instante Valerio sintió una ternura súbita, un deseo de protegerla, de compartir con ella el poco calor que su cuerpo podía proveer. Cuando tocaron la otra orilla, exhaustos y empapados, Juan se dejó caer entre los juncos, jadeando. Ana temblaba, los dientes castañeteando, los brazos abrazados al pecho. —¿Estás bien? —preguntó Valerio, con voz ronca. Ana lo miró, titubeante. Asintió sin palabras, los labios apretados. El sol ya vencía la neblina, esparcía reflejos dorados sobre el agua. Al menos ese calor era real, aunque débil. Juan, después de un rato, se irguió y habló, esta vez en el castellano que usaban entre los tres. Debemos buscar una cueva de nutrias para escondernos hasta que pase el calor del día. Los rastreadores descansan cuando el sol está alto. ¿Y después? —preguntó Valerio, incapaz de disimular la ansiedad. Después, seguimos río abajo, hacia el bosquecillo. Allí los hombres blancos no se atreven a entrar. Dicen que hay duendes. Pero yo conozco un paso. Los viejos me lo enseñaron. El bosquecillo había sido desde siempre un límite para los colonos, un lugar tupido y oscuro, donde la superstición reinaba. Valerio había oído historias de espíritus errantes, de fuegos fatuos que guiaban a los incautos a la muerte. Pero, tal como estaba, prefería enfrentarse a fantasmas antes que a los hombres de don Federico. Caminaron entre los sauces, buscando la entrada a una de esas cuevas de nutrias que Juan mencionaba. El aire caliente vibraba, trayendo aromas de flores salvajes mezclados con el hedor del fango. Los brazos de Valerio dolían, los músculos tensos, el miedo y el cansancio mezclados en un solo dolor sordo. En un recodo, Juan señaló un hueco oscuro entre las raíces de un sauce caído. Allí había suficiente espacio para los tres, apenas. Se introdujeron uno tras otro. Los cuerpos apretados en la oscuridad, la humedad pegándose a la piel, el aire denso y denso de respiraciones contenidas. En la penumbra, separados apenas por un suspiro, las barreras se desdibujaron. Afuera, la vida seguía su curso salvaje, el chasquido de un pez, el crujido de las ramas. Adentro, solo el sonido de los corazones. Me llamo Ana, dijo ella, de pronto, como quien deja caer una piedra en un pozo profundo. Valerio se volvió, la oscuridad le impedía ver su rostro. Pero sentía la vibración de esa confesión. Valerio, susurró él, repitiendo su propio nombre como un eco lejano de la infancia perdida. ¿De dónde sos? Ella vaciló. Del norte, de la tierra del sol y de los ríos anchos. Juan, que miraba hacia la entrada, agregó en voz baja. Todos venimos de algún río. El silencio volvió, pesado, pero diferente. Ahora compartían nombres, y en los nombres iba una parte del alma. Afuera el delta seguía siendo hostil, pero adentro, por un instante, eran solo tres huérfanos de la tierra, tres cuerpos hambrientos de libertad y de consuelo. El tiempo pasó, lento y espeso. Valerio dormitaba a ratos, soñando con caballos blancos, campos verdes, manos suaves que lo acariciaban. A veces el sueño se volvía pesadilla, la voz de don Federico lo llamaba, los gritos y los golpes se hacían presentes en la cueva. Ana también soñaba, y en sus sueños murmuraba palabras antiguas,
nombres olvidados, invocaciones que solo Juan entendía. Al mediodía, un rayo de sol se filtró entre las raíces, iluminando el rostro de Ana. Tenía los ojos cerrados, pero el gesto sereno. Valerio, sin pensarlo, estiró la mano y rozó apenas los dedos de ella. Ana abrió los ojos, asustada, pero no se apartó. Por un instante, sus miradas se encontraron, y en el fondo de esos ojos oscuros Valerio creyó ver algo parecido a una promesa. ¿Vos crees que hay un lugar donde nadie nos mande?, preguntó Ana, en voz tan baja que solo él pudo oírla. Valerio guardó silencio. No sabía cómo responder. Había vivido siempre bajo la ley del amo, de los hombres y de los dioses, pero en esa cueva, en ese instante, la posibilidad de un mundo distinto pareció real. Si lo hay, susurró, lo vamos a encontrar. Juan interrumpió el momento con un gesto apremiante. Silencio, dijo. Oigo pasos. Contuvieron el aliento. Afuera, el sonido de ramas quebrándose, el rumor de voces. Alguien se acercaba. El corazón de Valerio latía con fuerza. Sentía la sangre golpearle en las sienes. Juan se agazapó, preparado para huir o pelear. Ana apretó los dientes para no temblar. Las voces pasaron cerca, tan cerca que distinguieron palabras en castellano, juramentos, órdenes, nombres. Por acá, se hundieron en el barro. Valerio reconoció el timbre gutural de uno de los capataces de don Federico, el odio escupido en cada sílaba. Los rastreadores se detuvieron a escasos metros del escondite. Uno incluso se acuclilló para examinar las huellas junto a la entrada de la cueva de Nutrias. Valerio sintió que el corazón se le detenía. Ana cerró los ojos, rezando en su idioma, tan bajo que era apenas aire entre los labios. No están acá, gruñó el hombre. Los indios no se meterían tan hondo. Los otros rieron, ásperamente. Se alejaron, el ruido de sus pisadas perdiéndose entre las matas. Solo cuando el silencio volvió a reinar, se atrevieron a respirar. Juan fue el primero en moverse. Salió despacio, espiando el entorno. Cuando dio la señal, Valerio y Ana lo siguieron. El sol caía a plomo. El aire vibraba de calor y de insectos. Caminaron en silencio, el peligro rondando todavía como una sombra. Mientras avanzaban, Ana habló con voz suave, como si estuviera sola. Mi gente dice que cuando los hombres duermen, los espíritus caminan por el río y pueden cambiar el destino de los que se atreven a soñar. Valerio pensó en su propio destino, moldeado a golpes y privaciones. Pensó en su madre, a quien nunca había visto más que en recuerdos borrosos. Y en las canciones que las mujeres cantaban en las noches de cosecha. Se preguntó si de verdad existía un alma capaz de guiarlo fuera del dolor. Yo solo sueño con cruzar el delta, dijo, y que el sol no me encuentre de nuevo con cadenas. Ana lo miró largamente, y en ese silencio profundo, algo cambió entre los dos. Ya no eran solo fugitivos compartiendo el miedo, sino dos seres humanos aferrados a una esperanza común. La tarde les regaló una tregua. El delta, bajo el resplandor dorado del sol poniente, parecía menos hostil. Los sauces se mecían suavemente, las garzas blancas pasaban volando en grupos, y el reflejo del agua era una promesa de frescura. Cuando llegaron al bosquecillo que Juan había mencionado, el aire se volvió más denso, cargado de humedad, de aromas desconocidos, de expectativas. El follaje era tan espeso que apenas se veía el cielo entre las ramas entrelazadas. Se sentía allí la presencia de lo sagrado, como si en cualquier momento pudieran cruzarse con un espíritu o una criatura imposible. Juan los guió con destreza, apartando ramas, buscando señales invisibles. Les fue enseñando a distinguir los sonidos del delta, el chillido de los monos, el canto lejano de aves nocturnas, el susurro del viento golpeando las hojas secas. Ana, en su lengua, nombraba a cada animal, explicaba a Valerio sus costumbres, sus leyendas. Él se aferraba a esas historias como a una tabla en mitad del río, aprendiendo a mirar el mundo más allá del sufrimiento. Abangatu, le explicó Ana, es el nombre que mi pueblo le da a la libertad. Pero no es solo huir o romper cadenas, es poder vivir entre los tuyos, hablar la lengua de la madre, caminar sin miedo. Valerio repitió la palabra, torpemente, paladeando cada sílaba, Abangapu. Por la noche, acamparon bajo un alero de ramas. Encendieron un pequeño fuego bien oculto, y compartieron unos pescados que Juan había atrapado con sus trampas. El humo tenía olor a promesa, a hogar futuro. Hablaron poco, pero en la quietud de la noche, sus voces tejieron una red invisible que los mantenía juntos. ¿Qué harás cuando seamos libres?, preguntó Ana, la voz apenas un susurro. Valerio pensó en ello largamente. No sabía hacer otra cosa que trabajar la tierra, cargar bultos, obedecer. Pero ahora, sentado junto a Ana y Juan, con el cielo abierto sobre sus cabezas, la idea de libertad tomaba forma. No lo sé, respondió finalmente, pero quiero aprender.
Quiero saber lo que vos sabés. Quiero tener un nombre que sea mío, no el que me dio el amo. Juan sonrió, y Ana miró el fuego, las llamas reflejándose en sus ojos. Lo tendrás, dijo ella. Vas a ser de los nuestros si querés. Nadie te va a mandar nunca más. La luna se alzaba, pálida, sobre el delta. Los tres, juntos. Eran apenas una chispa de vida en la vastedad salvaje, pero por primera vez Valerio sintió que el sueño de Ana era también el suyo. Era posible. Aunque allá, en la negrura de la noche, los perseguidores no descansasen, ellos seguían adelante, aferrados al canto ancestral del agua y la esperanza. La cueva olía a tierra húmeda, y a musgo viejo, con un leve rastro animal que no llegaba a ser amenaza, sino promesa de vida escondida. Ana permaneció sentada, la espalda apoyada contra la fría pared rocosa, mientras los primeros rayos de sol se filtraban en haces finísimos junto a la entrada, dibujando sobre el barro dibujos dorados que saltaban con el movimiento del agua. El amanecer, lejos de traer alivio, era un recordatorio feroz de la urgencia. La luz atraería a los hombres de don Federico y a sus perros, a esa ciudad insaciable que se extendía hacia el delta con sus redes de poder y codicia. Valerio giraba en la cueva, inquieto. Sus manos, grandes y callosas, acariciaban el torso de madera de una rama caída, como si buscara en la corteza la respuesta a una pregunta antigua. Observaba a Ana con una mezcla de respeto e inquietud, reconociendo en ella una fuerza que le era ajena y familiar al mismo tiempo. No era solo la belleza de su rostro o la firmeza de su mirada. Había en ella algo que vibraba como una cuerda tensa, hecha para resistir la tormenta. Juan, en cambio, apenas hablaba. Solo sus ojos, resueltos y atentos, parecían abarcarlo todo. Se mantenía cerca de la entrada, escuchando el delta, el rumor de las garzas, el chapoteo distante de algún animal, los aullidos apagados de los perros que por ahora no se acercaban. Cada tanto, daba un paso afuera, olfateaba el aire, regresaba y asentía con gravedad. Anoche soñé con el monte, susurró Ana, apenas audible. El murmullo del agua en la cueva era como un cuarto personaje, acompañando su confesión. Pero no era este monte, era el monte de mi infancia, del que me arrancaron. Soñé que corría entre los árboles, que podía oler el humo dulce cuando mi madre cocinaba maíz. Y nadie me perseguía. Valerio la miró en silencio, luchando con su propio anhelo. Yo también sueño, dijo al cabo. A veces, en los sueños, soy un hombre libre. No tengo dueño ni cadenas. Bailo en la plaza de mi pueblo, en la otra orilla del mar. No sé si alguna vez existió ese lugar, o si mi madre me hablaba de él para no llorar. Pero lo sueño. Todas las noches. Juan dejó escapar una sonrisa breve, casi un relámpago. El monte guarda los sueños de quienes han sufrido, murmuró. Los sueños viajan por el río, bajan con la corriente. Por eso el delta está lleno de espíritus. Aquí las voces de los que buscan se mezclan con las de los que han encontrado. La ternura súbita de esas palabras hizo que el silencio siguiente se volviera distinto. Afuera el delta recobraba vida. Una bandada de patos silbaba en la laguna y se oía el batir de las alas sobre la superficie. La humedad pegajosa del amanecer se colaba hasta los huesos. Pero los tres sentían una chispa nueva, como un fuego diminuto en medio del barro. Ana sostuvo la mirada de los otros dos y dijo, con una determinación que parecía mayor que su cuerpo, no quiero solo huir, quiero ser. Quiero un nombre que sea mío, no el que me dieron los soldados. Quiero aprender a decirlo como se decía antes, en mi lengua. Quiero que nadie me mande más. Valerio apretó los labios y extendió, vacilante, su mano. Los dedos de Ana acudieron, cálidos y temblorosos. Juan, más sobrio, colocó la suya encima. Los tres, sentenció. Hasta donde el agua nos lleve. La decisión, dicha así, transformó el miedo en algo soportable, en una promesa de movimiento. Juan propuso dormir unas horas más, mientras el calor apaciguara a los perros y el sol estuviera alto, dificultando el rastro. Él mismo no cerró los ojos, en cambio, armó una trampa rudimentaria con ramas y cuerdas, para alertarlos si alguien se acercaba por la boca de la cueva. Ana y Valerio, exhaustos, se dejaron vencer por el sueño. En la penumbra el cuerpo de Ana temblaba aún por la fiebre que no la abandonaba del todo. Valerio la cubrió con hojas secas y apoyó la cabeza en su regazo. Al cerrar los ojos, dejó que los sonidos del agua y el corazón de Ana marcaran el compás de su descanso. El tiempo en el delta no puede medirse solo en horas. Pasa lento y rápido a la vez, arrastrando los cuerpos como una raída barcaza. Al mediodía, un súbito chillido de pájaros despertó a Ana.
Juan estaba de pie en la entrada, la lanza improvisada en la mano. «Tenemos que movernos», dijo, bajo y urgente. Los hombres de don Federico pasaron cerca. Los oí. Tienen perros y un botero que conoce el monte. Valerio se incorporó con rapidez. El sol caía sobre el delta en planchas de fuego líquido. La humedad, agravada por el encierro de la cueva, nos envolvía en sudor y vapor. Salieron al claro, ocultándose entre los helechos gigantes, resbalando por el barro espeso hacia la orilla del agua. El aire estaba cargado de incienso vegetal, el perfume agrio de los camalotes, la dulzura del ceibo, el zumbido insistente de los mosquitos. Todo parecía más luminoso y peligroso al mismo tiempo. Juan los guió río abajo, siguiendo senderos invisibles entre los juncos. Se movía como un animal, deteniéndose junto a un tronco caído, oliendo el agua antes de cruzar un arroyo, señalando con la mano para indicar peligro. Pronto divisaron una canoa a medio esconder entre lirios de agua. Era una embarcación tosca pero firme, hecha de madera de sauce. Juan se inclinó y tocó la borda, calculando su peso. «Se la llevaron a un pescador que conocí una vez», explicó, mientras Valerio y Ana subían a bordo. «Quizá por aquí aún quede algún alma buena, pero toda ayuda es peligrosa». Empujaron la canoa en silencio. La corriente era rápida, y a esa hora el sol se reflejaba en fragmentos cegadores. Ana, sentada en la proa, sentía la vibración del agua en sus muslos, el roce de las ramas sobre sus hombros desnudos. El miedo se mezclaba con una euforia desconocida. Iban río abajo, más allá de la ciudad, hacia una tierra sin nombre. A lo lejos se oía aún el ulular de los perros. Juan remaba con fuerza, guiando la canoa entre canales y vericuetos. Cada tanto se detenía para escuchar. El delta era un laberinto, donde los sonidos se confundían. A veces la risa lejana de un hombre, otras el sordo retumbar de una garza alzar vuelo. «¿A dónde vamos, Juan?», se atrevió Valerio, con un hilo de voz. «Hay un lugar», murmuró Juan. «No salen los mapas de los blancos. Es un islote donde viven los míos, los que quedaron. Pocos, pero libres. Si llegamos antes que ellos, habremos caminado entre espíritus y agua, y entonces podremos nacer de nuevo». El sol caía a plomo cuando la canoa se internó en un canal sombrío, cubierto de lianas y raíces aéreas. El silencio era espeso, solo roto por el rumor de la corriente y los jadeos de los tres. Ana sentía que la fiebre volvía, pero resistía, atenazada por la determinación y el temor de fallarles. De entre los juncos emergió de pronto una figura, un hombre de cabellos largos, piel cuarteada por el sol, armado con un arco de caña. Juan levantó una mano, pronunciando palabras en su lengua. El hombre los observó largo rato, sin pestañear. Ana sentía latir su corazón en las sienes. Finalmente, el hombre ladeó la cabeza, y sin bazar el arco, susurró algo que Juan tradujo apenas. «Dice que los vio antes, en sueños. Dice que traemos la marca de los que buscan refugio». El hombre los escoltó, con desconfianza y dignidad, por canales recónditos. Los árboles crecían apretados sobre el agua y la luz se volvía verdosa, tamizada por hojas y ramas. Pájaros diminutos brincaban de rama en rama, dibujando destellos eléctricos en la penumbra. Ana pensó en su madre, en su pueblo, en las historias de seres que caminaban entre mundos, guiando a los extraviados. El islote surgió como un milagro, una elevación de tierra apretada, rodeada por sauces llorones y ceibos en flor. Había chozas de cañas, una fogata humeante, y junto al agua, mujeres y niños, recogiendo mejillones y pescados. El aire estaba perfumado por el humo y el pescado asado. Valerio sintió que su pecho se desbordaba de emociones indescifrables, nostalgia, esperanza, algo parecido a la alegría. Un anciano salió a su encuentro. Llevaba colgando del cuello un collar de semillas y huesos. Sus ojos, velados por el tiempo, no parecían de luz. Juan se adelantó, hablándoles en una lengua que para Ana era música antigua. El anciano se agachó, recogió un puñado de barro húmedo, y trazó en el aire un signo de bienvenida. Ana, temblando, hizo ademán de acercarse, pero Valerio la tomó de la mano, y juntos se arrodillaron ante el hombre. «Han venido desde lejos», dijo el anciano en voz quebrada, pero segura. «Aquí no hay amos, aquí se siembra y se pesca, y se canta. Nadie debe vivir con miedo». Juan tradujo la frase y los tres entraron en la comunidad del islote como si cruzaran un umbral invisible. El miedo permanecía, pero distinto. Ya no era el miedo del casado, sino del que comienza a pertenecer.
Les dieron de beber una infusión amarga pero reconfortante. Ana se sentó junto a un fuego, rodeada de mujeres que le ofrecieron tortillas de maíz y palabras en su lengua. Una niña tocó su cabello y le sonrió. Ana, por primera vez en mucho tiempo, lloró sin vergüenza. Valerio, sentado a cierta distancia, se veía pequeño bajo el cielo abierto, pero en sus ojos brillaba una dignidad nueva. Juan permanecía cerca, vigilante, pero por primera vez en días parecía relajado. Al caer la noche, la comunidad entera se reunió alrededor del fuego. Los mayores contaron historias de cómo el río había cambiado de cauce, de animales fantásticos que vivían en los montes, de los ancestros que se transformaban en peces al morir y regresaban en los sueños. Ana escuchó el relato de una mujer vieja, piel curtida como la corteza de un árbol. Hablaba despacio, girando una piedra entre los dedos. Dicen hay plantas que solo florecen cuando nadie las mira, dijo la anciana, y que hay corazones que solo aprenden a latir cuando se creen perdidos. Aquí, en las islas, cada día es un renacer. Valerio se acercó a Ana, sentándose a su lado, le pasó el brazo por los hombros y ella apoyó la cabeza en su pecho. El calor del fuego, el aroma a madera y pescado, el murmullo de canciones en lenguas dispares tejieron una paz precaria pero profunda. ¿Es esto libertad?, preguntó Ana en voz baja. Valerio no respondió enseguida. Él pensó en los años de trabajo forzoso, en el miedo, en los grilletes. Pensó en el coraje de Ana y en la generosidad de Juan. Quizá es el principio, susurró, el principio de algo nuestro. Juan, desde el borde del fuego, escuchó esas palabras con la tristeza de quien sabe que la paz es frágil. Porque la noche era apenas un paréntesis. Allá en la otra orilla, la ciudad y sus hombres seguían buscando. La noticia de los fugitivos corría como pólvora por los caminos y el delta nunca era completamente seguro. Pero esa noche, bajo el techo de hojas y barro, rodeados de voces y música, Ana, Valerio y Juan se atrevieron a soñar. Ya no con la simple huida, sino con la construcción de un mundo posible, un mundo donde nadie los mandara, donde la memoria fuera semilla y el miedo leña para el fuego. La luna, alta y pálida, vigilaba la isla, y el canto de las almas, de todos los que alguna vez buscaron libertad entre las aguas del delta, flotaba invisible sobre las cabezas de los nuevos llegados. La bruma del amanecer trepaba lentamente por sobre las copas retorcidas de los sauces y álamos. Ana, Valerio y Juan se desperezaban en la cueva que les había servido de amparo durante la noche, con los cuerpos encogidos unos contra otros, latiendo aún bajo el esguardo de esa oscuridad mineral donde los ecos de su aliento se confundían con los latidos del agua. Afuera, el delta exhalaba su perfume de barro, savia y madera mojada. La humedad impregnaba cada prenda, cada pliegue de la piel, acentuando la sensación de estar atravesando un umbral invisible. El primer rayo de sol se filtró por una grieta en la roca y resplandeció sobre las mejillas de Ana, que abría los ojos solo para descubrir una vez más la incertidumbre del día por venir. Valerio, aún con el pecho agitado por los sueños de la noche, extendió una mano hacia ella y buscó sus dedos, asidos como amuleto. El murmullo lejano de un carpincho los alertó que era momento de partir. Juan, siempre atento, ya inspeccionaba el exterior, palmeando la humedad de la entrada, reconociendo rastros y midiendo el olor del viento para detectar cualquier peligro. El silencio era necesario, como una corriente subterránea que sostenía todos sus movimientos. Ana reprimía la tentación de hablar, de nombrar los miedos, conscientes de que en el delta hasta las palabras pueden escucharse a través del agua y los ramajes. Juan hizo un gesto. Todo estaba despejado. Había que aprovechar la tregua que ofrecía el alba. Salieron en fila, conservando la cautela de los animales perseguidos. La canoa aguardaba, oculta entre los juncos, anudada bajo ramas caídas. Juan verificó el casco, repasó los remos y con un guiño a Valerio le cedió la popa. Valerio, avesado ya en los gestos del río, tomó posición, ayudando a Ana a acomodarse en medio, mientras Juan se agazapaba en la proa, atento a la posible aparición de cualquier indeseado. La navegación por los canales ocultos era un arte de supervivencia y sigilo. El fragor lejano del agua golpeando contra los trompos caídos, el zumbido de los mosquitos, el susurro de hojas acariciadas por la brisa,
todo componía una sinfonía que, en su regularidad, ofrecía cierta calma. Pero en esa monotonía acechaba el recuerdo de los hombres de don Federico, su crueldad ejemplar, la amenaza de los perros que podían olfatear su rastro. Durante largo tiempo solo se oyeron los remos rozando el agua, pero en un momento de pausa, Ana rompió el silencio, en voz baja, apenas un soplo. «¿Falta mucho, Juan? Mis brazos tiemblan como ramas». Juan apenas giró la cabeza. Su rostro duro se suavizó ante la preocupación en la voz de Ana. «Un poco más, hermana. Ya pronto veremos los juncos altos, señal de la isla nueva. Quedan meandros que nos ocultan. Tranquila». Valerio apoyó una mano sobre el hombro de Ana. Un gesto de protección y comunión. «Si tienes frío, ven más cerca. El río deja el cuerpo húmedo, pero el calor no se apaga». Ella se dejó abrazar, permitiéndose por un instante la dulzura de ese contacto, mientras la luz del amanecer tropezaba en miniaturas de reflejos sobre la superficie del canal. Entre las ramas colgantes, bandadas de garzas se levantaban a su paso, recortando con sus alas el cielo pálido. El camino hacia el islote era un laberinto de agua turbia. Raíces entrelazadas y recodos inesperados. Los ojos de Juan saltaron de un punto a otro. Una huella de animal, una pluma arrastrada por la corriente, la ausencia de anzuelos humanos, midiendo el pulso del entorno. Nada indicaba persecución por ahora, pero ninguno osaba confiarse. A media mañana, el delta fue cediendo espacio a una isla más ancha, rodeada de una muralla de juncos tan altos como hombres. Juan se detuvo, señalando. «Allí es. Entramos por el sur, despacio. Nadie nos verá». Un canal breve, casi invisible, se abría como una boca secreta entre los juncos. Allí la canoa se deslizó, envuelta de un súbito silencio, como si el islote los tragara con su aliento húmedo y vegetal. Al llegar a tierra firme, saltaron con nerviosismo. Ana tropezó, pero Valerio la sostuvo con firmeza. Juan colocó una mano en alto, en señal de paz, y esperó. El islote desprendía un olor denso a tierra suelta y hojas secas. Un humo delgado ascendía detrás de un prom. Ontorio, señal de fuego y presencia humana. Sin embargo, no se veía a nadie. Avanzaron juntos unos metros, hasta que por fin, de entre los troncos y matorrales, surgieron rostros, hombres de piel cobriza, mujeres con sus críos a la espalda, miradas profundas y serenas. Juan habló en su lengua materna, palabras que titilaron oníricas en los oídos de Ana y Valerio, quienes solo atinaron a entender la intención de bienvenida y resguardo. Un hombre anciano se adelantó, apoyado en un bastón de madera de ceibo. «Aquí el río es madre para el que huye y para el que sueña», dijo, despacio, contemplando a los recién llegados con una mezcla de recelo y hospitalidad. Ana respiró hondo. Se sintió por primera vez en mucho tiempo, reconocida, aunque fuera en el anonimato de los cuerpos que la rodeaban. Sus pies, que tanto habían huido, tocaban ahora suelo que no requería explicación. El grupo fue guiado hasta una choza grande, de cañas entrelazadas y techo de paja. Allí, mujeres jóvenes les ofrecieron agua fresca y una especie de pan plano hecho con algo que Ana no supo identificar. El vapor olía a maíz y yuyos, y su sabor, aunque nuevo, le resultó cálido. Valerio, que había comido poco durante días, contuvo las lágrimas al tragar ese primer bocado, agradecido pero avergonzado por la fragilidad de estar a salvo. Al menos por un momento. Luego de la comida, la comunidad se congregó alrededor de ellos. El anciano volvió a hablar, esta vez con Juan como intérprete. «Aquí cada uno es libre de quedarse, de aprender y de contribuir. No tememos a los hombres de la ciudad, porque el río y los dioses del monte nos protegen, pero sí pedimos respeto. Si desean hacer de este islote su hogar, están invitados». Ana inclinó la cabeza. Valerio balbuceó palabras de gratitud, torpes pero sinceras. «No somos más que almas cansadas». «Pero queremos ayudar», dijo Ana, la voz temblando y firme a la vez. El silencio fue la respuesta, un silencio denso, pero lleno de significado, donde la aceptación no requería más ceremonia que ese instante compartido. Las horas siguientes transcurrieron en una rareza de calma. Juan desapareció entre los hombres,
como si necesitara fundirse con ellos. Ana y Valerio se miraron largamente, reconociéndose en ese nuevo paisaje, tratando de domesticar la esperanza que acechaba detrás de cada rama, de cada soplo de aire. Por la tarde, un grupo de mujeres invitó a Ana a acompañarlas al río. Allí, entre risas y gestos, le enseñaron a tejer una red de fibras vegetales. Ana se dejó guiar, repitiendo los movimientos con torpeza, pero agradecida por el contacto. Las mujeres tenían los cabellos largos y oscuros, trenzados con hilos de colores. Sus ojos se detenían en Ana con una complicidad antigua, como si compartieran huellas y cicatrices invisibles. —¿Has venido de lejos, hermana? —preguntó una de ellas con voz suave. —He venido huyendo —respondió Ana, sin saber si era una respuesta suficiente. —Aquí todas llegamos de algún modo —añadió la mujer, mientras los dedos seguían danzando entre las fibras. El agua borra las huellas cuando el corazón lo pide. Ana sonrió, por primera vez desde que la esclavitud se había posado sobre ella como un manto oscuro. En otro extremo del islote, Valerio ayudaba a los hombres a reforzar una empalizada. Los troncos húmedos resbalaban en sus manos, pero la fuerza lo acompañaba. Se sintió observado, aunque no juzgado. Uno de los hombres, corpulento y de sonrisa franca, se le acercó mientras ataba una cuerda. —Eres fuerte. ¿Qué sabes hacer además de trabajar con los brazos? Valerio bajó la mirada, incómodo. Sé cantar, y sé escuchar. De donde vengo, eso no era útil. Aquí sí. El canto ahuyenta las penas, dijo el otro, y le palmoteó el hombro. Por la noche, la comunidad organizó una pequeña celebración para los recién llegados. El aire estaba impregnado de humo dulce, los cuerpos agrupados en torno a un fuego que chisporroteaba azul y naranja bajo el cielo tachonado de luciérnagas. Alguien tocó un tambor hecho de cuero tenso, una mujer hizo sonar una flauta de caña, y el aire se llenó de un lamento antiguo, tan vasto como el río. Ana se sentó junto a Valerio, sus rodillas se tocaban, y él percibía el temblor tibio de su cuerpo, la fragilidad y la esperanza que vibraban juntos. Juan apareció a su lado, con el rostro más distendido. Aquí es distinto, ¿ven? Susurró. No hay látigos ni gritos. Aquí el peligro viene del río, de la tormenta, no de los hombres. Valerio asintió. ¿Cómo logran esto? ¿No han intentado capturarlos nunca? Juan sonrió, y la luz del fuego le danzó en los pómulos. No buscan lo que no conocen. El delta es un mundo aparte. Cambia cada estación, las islas se mueven, los caminos de agua también, y entre nosotros avisamos si los botes ajenos se acercan. Aquí todos cuidan. Ana cerró los ojos para sentir el murmullo del agua, el murmullo de esa gente. A lo lejos, algún niño reía, alguien contaba una historia en voz baja, una pareja se apartaba bajo la sombra de un ceibo. Por un instante, el miedo parecía imposible, apenas un recuerdo lejos. No. Pero la amenaza no desaparecía del todo, solo permanecía a la espera disimulada en los rincones. Esa noche el sueño de Ana fue inquieto. Volvía a ver los rostros de sus perseguidores, los gritos, el choque de los remos de don Federico. Se despertó sobresaltada, con la respiración agitada y el cuerpo empapado de sudor frío. Valerio se había deslizado cerca de ella y le tomó la mano con ternura. «No estás sola. Aquí no nos encontrarán», murmuró. Ana se secó las lágrimas, buscando la fuerza en esos dedos cálidos. «Quiero creerlo, pero a veces siente que la libertad es un sueño que se escapa». Valerio la miró de frente, con sus ojos oscuros cargados de una promesa. «No, ahora es distinto. Tú eres mi libertad, y juntos podemos construir algo que nadie pueda romper». Se fundieron en un abrazo largo, cálido, que los alzó por sobre el dolor y la soledad. El fuego fuera de la choza seguía crepitando, como un latido que les recordaba que, aunque el futuro era incierto, algo había cambiado en ellos. Al alba la rutina del islote despertó junto con el sol. Los hombres partieron a la pesca, las mujeres recogieron frutos y repararon redes. Ana colaboró en la cocina, aprendiendo los nombres de raíces y hierbas, riendo cuando confundía una flor con un bulbo. Una niña pequeña, de trenzas apretadas, le trajo un racimo de azares. Ana la abrazó, preguntándose cuándo había sido la última vez que había sentido ternura así. Valerio acompañó a los pescadores en una canoa más grande, aprendiendo el uso de anzuelos y trampas hechas con cañas. El agua fría le azotaba las muñecas, pero el trabajo colectivo le daba sentido al esfuerzo. Por primera vez desde que había sido capturado,
Se sintió útil en una tarea elegida y no impuesta. Al regresar, compartieron una comida al aire libre, rodeados de rostros confiados. Juan se acercó después, portando un mazo de flechas nuevas. Nos protegemos como podemos. A veces aparecen forasteros, pero nunca por mucho tiempo. El monte los asusta. Aquí solo se quedan quienes aman la libertad. Ana acarició el perfil de Valerio, sintiendo crecer una alegría nueva y tímida. ¿Y si un día regresan quienes nos persiguen? Juan miró el horizonte azul, donde las nubes tejían dibujos inmutables. Entonces todos lucharemos juntos, pero ahora, disfruten. Que el río les borre el miedo, que la tierra les cure la memoria. La vida en el islote trajo nuevas costumbres y viejos sueños. Por las noches, Valerio cantaba, y los niños lo rodeaban con los ojos bien abiertos, siguiendo el ritmo de su voz grave, que evocaba historias de otros horizontes. Ana se animó a compartir sus saberes de plantas curativas, y las mujeres del islote le mostraron otras mezclas, otros modos de preparar infusiones y emplastos. La confianza crecía, tejida a la par de las redes y de los afectos. Los fantasmas del pasado no desaparecían, pero eran suavizados por el abrazo comunitario, por el intercambio de relatos, por el simple acto de amasar pan o juntar madera. Una tarde, mientras el sol caía rojo sobre el agua, el anciano se le acercó a Ana. «Cada alma libre es un triunfo del mundo», dijo, su voz como una corriente mansa. «¿Vas a quedarte?» Ana lo pensó largamente, observando a Valerio, a los niños, a las mujeres que la saludaban desde lejos. Sintió el peso de su propia historia, pero también la liviandad de la esperanza. «Quiero quedarme. Si me aceptan, quiero ayudar a que este lugar crezca. Quiero aprender y enseñar». El anciano asintió, satisfecho, como si hubiera reconocido en ella la luz de una promesa cumplida. «Entonces ya eres de los nuestros». Durante semanas la amenaza pareció diluirse en la calma de la rutina. Pero una mañana, cuando un niño regresaba corriendo de los juncos gritando, el islote entero supo que el peligro no se había marchado del todo. «Barcos», dijo el pequeño, jadeando. «Barcos grandes, con hombres armados, vienen río arriba». El miedo se deslizó como una sombra entre las chozas. Juan reunió al consejo de hombres y mujeres. Ana y Valerio se acercaron, ansiosos. «¿Qué haremos?», preguntó Ana, con la voz apenas contenida. «Ocultaremos a los niños y a los ancianos. Y vigilaremos desde los árboles», respondió Juan, con el temple propio de quien conoce el terreno. «No permitiremos que crucen el islote sin enfrentar resistencia». El anciano se volvió hacia Valerio. «Tú conoces a uno de esos hombres, don Federico, ¿no? Cuéntanos sobre él». Valerio tragó saliva, sintiendo que el pasado volvía a acechar. «Es cruel, no le importa la vida de nadie. Si sospecha que aquí hay fugitivos, quemará el islote, lo arrasará todo». El consejo guardó silencio. Ana apretó la mano de Valerio, sabiendo que por primera vez desde su llegada, la libertad pendía de un hilo. Al caer la noche, el islote entero veló en silencio. Las antorchas se apagaron, los niños dormían apiñados entre las mujeres, los hombres acechaban entre los juncos y árboles. Ana sentía el corazón galopar en el pecho de Valerio, junto al suyo. El delta por fuera seguía su curso, indiferente y sereno. Pero ahora sabían que la libertad no era un regalo, sino un estado frágil, una llama diminuta que debía cuidarse ante el viento más leve. Y así, mientras el rumor de remos y cascos recorría los canales, Ana, Valerio, Juan y la comunidad entera aguardaron, listos para defender ese pequeño mundo propio, dispuestos a arriesgarlo todo por el derecho a soñar. Los días tras la llegada de las noticias temidas se sucedieron con una tensión que se colaba en cada rincón del pequeño poblado, hasta en el aire denso que flotaba sobre la laguna y en las sombras que la luna tejía sobre el camalotal. El murmullo del agua entre los juncos, antes melodía apacible, parecía ahora el susurro de peligros inminentes. Ana recorría las pasarelas de madera con pasos ligeros, los ojos atentos, el corazón apretado. Había aprendido a distinguir los sonidos del monte, el grito del caracará, el crujido de las ramas secas bajo alguna pisada, el chapoteo temeroso de los peces en fuga. Pero aquella noche, todos esos ruidos eran casi insoportables. En la choza comunal donde las mujeres y los niños tejían canastos y preparaban raíces de totora, las conversaciones flotaban, quebradizas, como si una sola palabra mal elegida pudiera abrir la puerta al horror. Valerio se ocupaba con los hombres en reforzar los palizados de mimbre,
abriendo zanjas entre los sauces y tendiendo trampas con la esperanza de que, al menos, retrasasen el avance de los forasteros armados. Juan, el más callado de todos, había partido con otros 2 para espiar los movimientos en los canales. Volvía cada atardecer, hundido en silencio, la piel ennegrecida por el barro, los ojos fieros. La amenaza era real, creciente. El jefe de la comunidad, un hombre de la nación chaná, llamado Nahuel, reunió a los recién llegados una mañana en la pequeña plaza donde se alzaba la fogata del consejo. El aire estaba impregnado de hojas quemadas y miedo. No hay duda, se acercan. 7 canoas, quizás más, con hombres armados de arcabuces y lanzas. Vienen por nosotros, por ustedes también, dijo, mirando a Valerio y Ana con gravedad. Juan asintió, con una mueca amarga. Vi la bandera de don Federico, dijo en voz baja. No pararán hasta que tengan lo que buscan. Ana sintió un temblor recorrerle las piernas. Era como si el pasado se hiciera carne, invadiendo aquel refugio de agua y silencio. Pero también vio cómo Nahuel apretaba los labios y ladeaba la cabeza, con la dignidad de quien ha conocido siglos de resistencia. No nos iremos, sentenció Nahuel, y su voz fue piedra. Este es nuestro hogar, lo defenderemos. El pueblo se volcó a la defensa con la disciplina que solo la urgencia dicta. Los ancianos compartieron saberes antiguos, cómo envenenar el agua de ciertos canales con raíces tóxicas, cómo hacer señuelos de barro que desde lejos semejaban cuerpos para distraer los disparos enemigos. Las mujeres trenzaban sogas, preparaban ungüentos para curar heridas y afilaban cuchillitos de hueso. Las noches, hasta entonces colmadas de grillos y risas, se volvieron breves y ansiosas, cada uno durmiendo con el cuchillo bajo la manta, los oídos alerta. En esos breves intervalos de descanso, Ana encontraba en Valerio un asidero. Habían aprendido a reconocerse con los ojos, a comunicarse con gestos leves, la mano sobre el hombro, un roce furtivo de la frente. Era un amor que no necesitaba palabras, porque había nacido del hambre, de la huida, de la certeza de que solo juntos podían descifrar el mundo. Una noche, mientras la neblina espesa cubría aún más el paisaje, Ana se encontró con Valerio junto al río. Él estaba acuclillado, afilando una lanza improvisada con el palo de un remo inútil. El reflejo de la luna le dibujaba líneas de azogue sobre el rostro. ¿Tienes miedo?, le preguntó ella, deteniéndose a su lado, la voz apenas un suspiro. Valerio levantó la vista, la negrura de sus ojos contrastando con la palidez nocturna. Sí, pero no por mí. He vivido el miedo desde que tengo memoria. Lo temo por ti, por todos aquí, por lo que podríamos perder. Ana se sentó junto a él, apoyando la cabeza en su hombro. Se permitieron por un instante respirar juntos. Esta tierra nos dio una oportunidad, murmuró ella. No nos la quitarán tan fácil. Él estiró la mano, acariciando la mejilla de la joven con la torpeza y la ternura de quien lleva toda una vida sin caricias. No, no la perderemos. Al tercer día, el sol se negaba a salir tras una capa gruesa de nubes. Los vigías regresaron con noticias. Las canoas de los hombres de don Federico avanzaban lentamente, sorteando los laberintos del delta, pero cada vez estaban más cerca. La comunidad reunió a todos, hombres, mujeres, niños, ancianos. Nahuel habló, la voz pausada, la mirada firme. Esta será nuestra defensa. Cada uno de nosotros es parte de la tierra, del agua y de los cielos. No luchamos solo por nuestras vidas, sino por el derecho a existir como somos. Los extranjeros, los crueles, los codiciosos, quieren arrancarnos de raíz, pero resistiremos. Valerio apretó el mango de la lanza. Ana, un pequeño cuchillo de calabaza endurecida. Juan, a su lado, les miraba con una chispa luminosa en la mirada. ¿Listos?, susurró él, y Ana asintió. El plan era sencillo. Primero, atraerían a los invasores hacia los canales más profundos, donde las trampas y el barro harían su trabajo. Luego, emboscarían a los sobrevivientes desde los refugios ocultos entre los cañaverales. Por último, de ser necesario, lucharían casa por casa, isla por isla. El aire olía a guerra, y en él flotaba el perfume acre de la madera mojada, las hojas pisoteadas, el sudor rancio del temor. La llegada fue un estrépito de gritos, disparos esporádicos y el tableteo de los remos sobre el agua. Los hombres de don Federico, vestidos con cotas de cuero,
sombreros anchos y chiripás, irrumpieron por el canal principal, sus voces rontas y la brutalidad escrita en la cara. Iban guiados por un indio cautivo, obligado a punta de lanza, quien les señalaba el camino con gesto resignado. El primer encuentro fue confuso, atravesado por la bruma y el bullicio de las aves asustadas. Uno de los invasores cayó al agua al pisar un zanjón oculto, gritando blasfemias antes de hundirse en el fango. De las sombras surgieron flechas, piedras, lanzas. Los forasteros disparaban al azar, el humo de la pólvora mezclándose con la niebla, pero sus disparos eran torpes, desviados por la humedad. Ana, escondida detrás de un ceibo, sentía el corazón golpearle el pecho con cada disparo. Observaba cómo Valerio, ágil y silencioso, se deslizaba entre los matorrales buscando flanquear a los atacantes. Juan, desde lo alto de un sauce, lanzaba proyectiles de barro y piedras con precisión admirable, desorientando aún más a los enemigos. En el fragor, uno de los hombres de don Federico irrumpió en la choza donde se resguardaban las mujeres. Ana, sin pensarlo, blandió su cuchillo de calabaza y lo enfrentó. El hombre se le acercó, la sonrisa torcida, confiado en su superioridad. Pero Ana, con movimientos rápidos y certeros, le cortó la mano cuando intentó sujetarla. Él gritó, el dolor y la sorpresa haciendo que retrocediera. Las demás mujeres aprovecharon para golpearlo con palos y vasijas, hasta dejarlo inconsciente y sangrante. El estrépito aumentaba, el suelo temblaba entre carreras, forcejeos, gritos y chillidos de los niños asustados. Los hombres de la comunidad resistían, pero también caían, heridos por los disparos o atrapados por los garcios enemigos. En el centro del poblado, don Federico mismo apareció, parado en la proa de su canoa, la mirada dura y fría, el sable brillante en la mano. Era un hombre imponente, arrogante, cuya presencia parecía oscurecer el aire. Gritó órdenes, prometió recompensas y castigos, arengando a los suyos con palabras llenas de odio. Encontrad a Valerio, a la India, a todos los que se alcen contra mi voluntad. En ese instante, la mirada de Valerio se cruzó con la suya, a la distancia. Fue un desafío silencioso, una chispa que encendió algo viejo y doloroso en ambos. Valerio se agazapó, esperando el momento propicio. Ana, por su parte, ayudaba a las mujeres a evacuar a los niños por un sendero cubierto de enredaderas. Las madres abrazaban a sus hijos, apretándolos contra el pecho con todas las fuerzas de la desesperación. Una de ellas, vieja y menuda, le susurró a Ana: «Gracias, hija, por recordarnos que aún podemos defendernos». Cuando Ana volvió en sí, vio que uno de los invasores, de rostro ajado y barba rojiza, había capturado a Juan y lo arrastraba hacia don Federico. Juan luchaba, pero el hombre era fuerte y lo tenía sujeto por el cuello. Valerio, al ver aquello, se arrojó al agua y nadó sigiloso entre los camalotes. Saliendo apenas unos pasos del invasor, saltó sobre él, hundiéndole el rostro en el barro, hasta que el hombre soltó a Juan. Hubo una breve pelea, puños, gritos, mordidas. Valerio sintió el filo de un cuchillo rozarle el antebrazo, pero no cedió hasta que el enemigo dejó de moverse. «¿Estás bien?», le preguntó a Juan, ayudándole a ponerse en pie. Juan asintió, la cara cubierta de barro y lágrimas. «Sí, pero hay más en el canal principal. Van hacia la plaza». Ana, armada solo de su cuchillo, vio a don Federico aproximarse con 2 hombres más hacia el corazón del asentamiento, donde ondeaba la bandera de los Chaná. Nahuel estaba allí, solo, esperando. El enfrentamiento fue una danza silenciosa cargada de honor y rabia. Don Federico levantó el sable, desafiante. «Este es mi dominio», vociferó. «Nadie puede desafiar al dueño del río». Nahuel no respondió con palabras. Levantó su lanza, el gesto sereno, y la arrojó con fuerza. El sable desvió el proyectil, pero la lanza rozó el hombro de don Federico, haciéndole sangrar. Los hombres de Federico dispararon sus arcabuces, y Nahuel cayó, herido, pero no muerto. Ana gritó. Valerio y Juan irrumpieron en la plaza justo a tiempo para ver cómo don Federico, enfurecido, ordenaba prender fuego a las chozas. Las llamas se elevaron, rojizas, mordiendo las paredes de barro y caña. Las mujeres y los niños huían hacia el río, perseguidos por la violencia y el olor penetrante del humo. El caos era total. Valerio y Juan ayudaron a los heridos, arrastrando a Nahuel lejos del fuego. Ana corrió hacia ellos, el rostro tiznado de hollín y las manos cubiertas de sangre ajena. «No podemos quedarnos», jadeó ella. «Ya están en retirada, pero volverán, más hombres, más armas». Valerio la abrazó, tembloroso, y la besó en la frente. Se miraron, vacíos y llenos de una misma voluntad. «¿A dónde iremos?», susurró Ana.
donde ellos no puedan alcanzarnos, respondió Juan, con una determinación que nunca antes le había conocido. El humo lo envolvía todo, y el cielo se tiñó de rojo y negro, como presagio de un futuro incierto. Entre lágrimas y cenizas, la comunidad recogió lo poco que pudo salvar. Algunas herramientas, recuerdos, niños dormidos de cansancio y miedo. Los hombres de don Federico, satisfechos con la destrucción, se retiraron río abajo, arrastrando a sus heridos y maldiciendo la tosudez de los isleños. Cuando el silencio regresó, solo quedaban los restos humeantes del poblado, el aroma dulzón de la madera quemada y el canto lejano de un ave nocturna. Ana, Valerio y Juan se miraron. Nada quedaba de la calma primera, pero en sus ojos brillaba la misma llama que había encendido la resistencia. La libertad era aún una promesa rota, pero también la semilla de un nuevo comienzo. Sin hablar, se prepararon para huir hacia un nuevo rincón del delta, donde quizás el canto de las almas pudiera volver a escucharse. La noche los cubrió con su manto de incertidumbre y esperanza, mientras el río, imperturbable, continuaba su marcha hacia la eternidad. El alba era un fuego apagado sobre el horizonte, una lengua de luz mortecina que se fundía con las aguas turbias del Paraná. El aire olía a brasa mojada y a humo recién disipado, a cenizas que flotaban todavía como fantasmas entre los camalotes y juncos. Ana contemplaba, en silencio, los restos ennegrecidos de lo que había sido su hogar, troncos humeantes, chozas apenas reconocibles, cacharros rotos regados por el barro húmedo. El dolor le apretaba el pecho, caliente y áspero, pero había una determinación nueva en sus ojos oscuros, en la línea endurecida de su mandíbula. A su lado, Valerio sostenía la mano de Juan, ambos cubiertos de barro y sangre seca, heridas abiertas y quemaduras, magullados hasta el alma. Pero ni las llagas ni la fatiga podían con la fuerza honda que traía la esperanza. La comunidad dispersa se reunía ahora en los márgenes de la isla, a resguardo entre los sauces llorones y los matorrales apretados, mirando de lejos aquella destrucción que era herida y también promesa, el fin de una etapa, el inicio forzoso de otra. Don Federico volverá, murmuró Nahuel, el jefe, su voz ruda desdibujada por la pena y la rabia. No se conformará con esto. El río nos da cobijo, pero también nos delata. Ana apretó los labios, sintiendo todavía la tos, esa tos amarga de hollín, en su garganta. Valerio la miró, buscando sus ojos, y allí encontró la chispa de siempre, la obstinación de quien no se rinde, de quien no se resigna a la condena. El río también nos da caminos, susurró ella. Ellos no saben navegar como nosotros. Se reunieron alrededor de un fuego bajo, resguardado del viento, para discutir el destino que vendría con el crepúsculo y la marea. El humo ascendía, leve, y se mezclaba con el aire frío de la mañana. El silbido de las aves parecía más distante, como si las criaturas del monte temiesen también la vuelta del hombre blanco y sus castigos de pólvora. Hay que buscar otro lugar, afirmó Juan, con los ojos fijos en las llamas. Más profundo, más oculto, donde ni siquiera los perros nos encuentren. Nahuel asintió, sus rugosas manos retorcidas sobre el mango del machete. Pronto llegará la estación de las aguas altas. Las islas nuevas aparecerán, y los cauces cambiarán. Nadie salvo el río conoce todos sus caminos. Ana apretó la mano de Valerio. En la penumbra del alba, sus dedos se reconocieron. Cuerpos marcados que se encontraban, que compartían una historia de huida y resistencia. Él la miró largamente, recordando el primer día entre los juncos, el barro que lo cubría los pies, el miedo atroz y la posibilidad remota del amor. Ahora, hasta el amor era una forma de coraje. Pasaron las horas entre la reconstrucción y el duelo. Algunos hombres y mujeres recogieron los objetos que el fuego no había devorado, cuchillos de hueso, machetes, redes de pesca chamuscadas. Ana, junto a otras mujeres, buscó plantas medicinales para curar heridas. Con dedos hábiles y voz suave, consolaba a los niños asustados, inventando historias de animales para distraerlos. El humo se disipaba poco a poco, y el delta volvía a respirar, aunque con ese suspiro doloroso del que ha perdido mucho, y aún así camina. Al mediodía, cuando el sol brillaba oblicuo sobre la piel de las aguas, se embarcaron en canoas. Dejaban atrás la ceniza y el temor, llevándose apenas lo indispensable. Los remos cortaban la superficie espesa del río con ritmo lento y cadencioso. Ana y Valerio compartían la misma canoa. Juan iba en la proa, atento, y Nahuel cerraba la formación detrás. El delta,
En esa hora temprana, era un paraíso lleno de amenazas invisibles. Los islotes verdes se sucedían con idéntica monotonía, ocultando trampas y refugios. El sol hacía brillar las hojas y el agua, encandilando la vista. El canto de los pájaros, que había enmudecido la noche anterior, reaparecía ahora con timidez, como si los horneros y los cardenales observaran a los fugitivos entre los matorrales. ¿A dónde iremos?, preguntó Valerio en voz baja, sus palabras cargadas de temor y destino. Ana lo miró, y su mirada era inquebrantable. Siempre fuimos un pueblo de fugitivos y errantes, le dijo. Nuestro hogar está donde esté nuestro corazón, y el corazón vive donde hay esperanza. Él apretó su mano. El contacto era tibio, vital, como una promesa silenciosa. Remaron durante horas, esquivando islotes, ocultándose bajo los sauces cada vez que divisaban una canoa ajena o el humo de algún rancho perdido. El sol caía a plomo cuando dieron con un recodo profundo, cubierto de totoras, donde el agua era oscura y el lodo espeso. El aire olía a vida y a misterio. Se detuvieron allí exhaustos. Nahuel alzó la mano, ordenando silencio. Clavó la mirada en las huellas recientes de carpinchos y en los nidos de cigüeñas. Luego asintió con satisfacción. Aquí, dijo simplemente, el río nos protege, la selva nos oculta. Seremos como el agua, invisibles. La comunidad se puso a trabajar sin mediar palabra. Levantaron refugios ligeros con ramas y hojas de palmera. Tendieron trampas para animales, lanzaron las redes en la orilla. El dolor de lo perdido se convirtió, poco a poco, en el pulso de la reconstrucción. Valerio vagaba entre su nueva gente, ayudando con cualquier tarea, sintiéndose, por primera vez, tal vez, parte de algo más grande que él mismo. Cada noche, después de compartir un guiso magro y unas pocas palabras, se sentaba junto a Ana, mirando las estrellas que titilaban entre las copas de los árboles. La luna se deslizaba sobre el agua, plateando sus rostros y sus cicatrices. En el murmullo de los grillos, Ana le contaba historias del pasado, la migración de su pueblo, los espíritus que habitaban los ceibos centenarios, los dioses que nacen y mueren con cada crecida. ¿Crees que algún día seremos libres de verdad?, preguntó Valerio en una de esas noches. La voz quebrada de anhelo. Ana lo miró largamente antes de responder. La libertad es como el río, le dijo. A veces se encoge, a veces se desborda, pero siempre busca su cauce y tarde o temprano lo encuentra. Él sonrió, sintiendo el calor de su mano en la penumbra, y supo que mientras pudieran mirarse así, mientras pudieran abrazar la noche y el mañana, el sueño seguiría vivo, pero el peligro acechaba aún en la espesura, agazapado como una serpiente. Los hombres de don Federico no tardaron en rastrear los canales nuevos, siguiendo rumores y pisadas furtivas. Una tarde, Juan regresó de una expedición con las cejas fruncidas y la respiración agitada. Vi una canoa grande río arriba, informó al grupo. Blancos armados, no venían a pescar. Nahuel se puso de pie de inmediato, la sombra de la guerra brillando en sus ojos. Es hora de que conozcan el miedo, si quieren cazar hombres. Deben entender que aquí no somos presa fácil. Se organizaron en un silencio tenso. Los hombres y las mujeres se pintaron la piel con barro y carbón, camuflándose entre los troncos caídos. Las mujeres prepararon flechas y piedras, afilando cuchillos en la piedra. Valerio afiló su propio machete, sintiendo el peso de la responsabilidad y el odio acumulado. Ana, sin miedo, tomó su lanza. Ya no era solo la muchacha asustada que había encontrado llorando bajo las ramas. Ahora sus ojos reflejaban la furia de quien ha visto su mundo arder. La espera fue interminable. El aire estaba cargado de insectos y humedad. El crepúsculo comenzaba a desteñir el cielo cuando los invasores aparecieron, sus voces altisonantes rompiendo la calma del delta. Don Federico, erguido en la proa, daba órdenes con un látigo en la mano y el sombrero ladeado. Ahí están, escoria infiel. Salgan y entréguense. Las palabras resonaban entre las ramas, pero nadie se movía. La comunidad chaná era, ahora, un bosque entero, invisible, letal, multiplicada en cada sombra. La batalla fue breve, pero feroz. Flechas silbaron entre el follaje. Ondas arrojaron piedras certeras. El barro tragó a más de un invasor que resbaló entre raíces y espinas ocultas. Valerio, con el machete tiznado, se arrojó sobre uno de los hombres de don Federico, sintiendo el filo abrir carne y el grito breve. Antes del silencio,
Ana, acechando entre los juncos, hindió su lanza en el costado de un enemigo, su corazón firme y la mirada fija. Don Federico avanzaba, gritando órdenes, escupiendo amenazas. «Malditos salvajes, pagarán por cada gota de sangre». Nahuel saltó sobre él desde lo alto de un tronco caído. El impacto fue brutal. Rodaron por el barro, forcejeando, el machete de Nahuel contra el látigo de don Federico. El grito del blanco, agudo y frustrado. Rompió el aire cuando el jefe indígena le arrancó el látigo de las manos, golpeándolo en la cara. Al final, viéndose perdido, don Federico apenas logró zafarse, sangrando por una mejilla. Corrió hacia la canoa, gritando a sus hombres que lo siguieran, pero solo unos pocos alcanzaron a huir. Los demás quedaron tendidos entre el lodo y las raíces, víctimas del delta y de la furia de un pueblo decidido a no dejarse exterminar. Cuando el silencio regresó, todos permanecieron inmóviles, apenas respirando. El aire olía a sangre, barro y pólvora quemada. Ana y Valerio se encontraron entre los restos, los ojos abiertos de asombro y terror, pero también de un alivio incipiente. «¿Terminó?», susurró Ana, con la voz temblorosa. Valerio la abrazó apretándola fuerte. «Por ahora», respondió, «pero quizás nunca termine del todo. Quizás siempre tendremos que luchar». Las palabras flotaron sobre el río, pesadas y ciertas. Nadie celebró la victoria, nadie rió. Se dedicaron a recoger a sus muertos, a vendar a los heridos, a limpiar las armas y esconder los cuerpos de los enemigos en lo más profundo de la selva. Esa noche, la comunidad encendió una fogata que no era de júbilo, sino de conmemoración. El fuego bailó en los rostros cansados, iluminando lágrimas y cicatrices. Todos, uno por uno, lanzaron palabras al aire, nombres de caídos, promesas de resistencia, oraciones susurradas en lenguas antiguas. Ana se puso de pie y cantó una melodía ancestral, un canto antiguo que evocaba el pasado y el futuro, la esperanza y el dolor. La voz se elevó y flotó sobre las asnas, acariciando el corazón de su gente. Valerio cerró los ojos, dejándose llevar, sintiendo la vibración de la voz de Ana como un pulso en su propia sangre. La vida, pensó, era eso, un canto en medio del desastre, un amor que sobrevive, incluso entre el miedo y la muerte. Pasaron las estaciones y el delta vio crecer otra vez la choza, el fogón, el huerto pequeño y las redes de pesca. La comunidad se volvió más cauta, pero nunca sumisa. Los niños aprendieron a moverse en silencio, a distinguir el sonido de una canoa enemiga del rumor de los peces. Nahuel, ya más viejo, delegó saberes y autoridad en Juan y Ana, que tejieron juntas la memoria y el futuro del pueblo. Valerio y Ana, igualmente marcados por el dolor y la pasión. Aprendieron a ser compañeros. No había noche sin ternura, ni día sin miedo, pero el coraje y el deseo los unían más allá del espanto. Hablaban de la libertad como de una distancia que podía recorrerse, un fuego que no se apaga aunque el viento sople con fuerza. A veces, por las noches, Valerio recordaba la vida de esclavitud, el latigazo de don Federico, la muerte acechando tras cada esquina. A veces Ana recordaba el rapto, el dolor de la tierra quemada, la fragilidad de los sueños, pero siempre, juntos, hallaban en el presente una grieta de luz, suficiente para dejar pasar el amor. Los años transcurrieron, y la lucha no cesó del todo. A veces llegaban rumores de nuevas expediciones, de otros don Federicos urgidos de riquezas y venganza. La comunidad resistía, aprendía, inventaba nuevos refugios. El delta era su aliado y su secreto. Cada amanecer era un triunfo, cada atardecer un canto de gratitud. En la última noche de la estación de lluvias, Ana y Valerio caminaron juntos hacia la orilla, lejos del fogón. El río rugía, iluminado por la luna llena, y el aire estaba cargado de perfumes húmedos y promesas de tierra fértil. ¿Te arrepientes de haber venido conmigo?, preguntó Ana, mirando el agua que corría interminable. Valerio la miró sonriendo con esa paz que solo conocen los que han enfrentado la muerte y han elegido la vida. Nunca, susurró. Aquí soy libre. Aquí. Contigo soy yo mismo. Ana apoyó la cabeza en su hombro, y juntos contemplaron el fluir incesante del río. Ese cauce indomable, reflejo exacto de sus almas, siempre buscando un horizonte de libertad. El canto de las almas seguía resonando en la espesura, vibrando entre los juncos y los sauces llorones, cruzando islas y estaciones. Era un canto hecho de dolor y de amor, de memoria y de futuro. Un canto que decía que la libertad, aunque asediada, nunca muere en el corazón de los que la sueñan.